Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. El Evangelio que se proclamó hoy día miércoles 12 de junio del año 2019, año en curso. Este Evangelio es bastante corto, dice lo siguiente: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Os lo aseguro, mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una i ni una tilde de la ley sin que todo se cumpla. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Entonces, vemos aquí cómo el Señor no viene a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, y también afirma que la palabra del Señor se va a cumplir, que todo va a pasar menos la palabra del Señor, menos la ley del Señor. Entonces vamos a tener que aclarar aquí un poco sobre esta cuestión de que el Señor no viene a abolir la ley. Vamos a ponernos dentro del contexto judío para explicarles a ustedes y para que esto a usted también le dé un sentido, para que usted le tenga sentido o le encuentre un sentido a la lectura de este texto del Evangelio de Mateo. El pueblo judío estaba siempre observante a la ley del Señor, la ley de Moisés, ¿no? Pero estas leyes, al pasar el tiempo, fueron degenerándose en otras cosas y aparecieron muchos preceptos que no están inspirados por el Señor. Entonces viene el Señor Jesús aquí a la tierra y viene a darle cumplimiento a esa ley, la ley del Señor. ¿Y cómo le daba el Señor cumplimiento a la ley del Señor? Pues precisamente por su Espíritu. La ley del Señor tiene sentido es cuando tiene su Espíritu. Por eso el Señor Jesús decía que Él no venía a abolir la ley del Señor, sino a darle cumplimiento. ¿Y cómo le daba cumplimiento? Pues cuando tenía el Espíritu. Había muchas leyes de la ley de Moisés, muchos preceptos de la ley de Moisés que no estaban inspirados por el Espíritu Santo. Entonces el Señor viene a darle cumplimiento. Vamos a mirar ejemplos. El diezmo, ¿no? El diezmo era para el pueblo judío. Se encargaban los levitas de manejar el diezmo, que era para poderlo repartir entre las viudas, los huérfanos, los forasteros, ¿no? Una parte la tomaba el sacerdote levita y el diezmo siempre se daba en bienes de la tierra y en ganado. Bien, eso está bien clarito, bien especificado en el Antiguo Testamento, en la antigua ley. Viene el Señor Jesús y a darle cumplimiento a esa ley. ¿Qué dice el Señor? ¿Hay que pagar el diezmo? No. Le da cumplimiento con lo siguiente. Es cuando ustedes den con generosidad y alegría. Es decir, que el diezmo empezó a tener su sentido, es decir, de darle al Señor, ¿no?, de ofrecerle al Señor, ¿no?, es con una realidad de orden espiritual, con generosidad y alegría. Ahí es cuando se entiende que la letra está muerta, pero lo que da en realidad sentido al ofrendar, al dar, es tu generosidad y tu alegría, es la realidad de orden espiritual. Pagar el diezmo porque así lo impone la iglesia, porque así lo impone la ley, porque así... No, hermano. No, el Señor viene a darle cumplimiento a esa ley. ¿Y cómo se le da cumplimiento a esa ley? Con realidades de orden espiritual. Si tú haces el diezmo es porque te obligaría el pastor de tu iglesia protestante, pues no, hombre, no es así. El cumplimiento de esa ley es lo que el Señor enseña, el dador alegre, que lo da con generosidad y alegría. Si quieres dar el diezmo, da el diezmo, el 20%, el 40%, el 80%, el 1%, pero que lo que des, lo des con generosidad y alegría. Es una ley espiritual, el cumplimiento de la ley. Otro precepto, el sábado. El día del Señor es el sábado. Y Él es el Señor Jesús y dale cumplimiento a la ley, ¿no? Sábado significa, es día de descanso. Significa descanso, reposo. No significa día, como decir lunes, martes y miércoles, no. Sábado. Sábado no significa sábado. Sábado significa descanso, reposo.
Vemos en el Antiguo Testamento cómo había un sábado que era un año, o un sábado que eran 7 años, o un sábado que era 3 meses. Sábado significa descanso, reposo, no día, porque en aquella época no había días. Usted va al Génesis y lee el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. No dice lunes, martes, miércoles y jueves. Eso es el contexto pagano. No, lunes de Luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus, sábado de Saturno. Sábado no significa sábado, significa reposo, descanso. Entonces, la ley del sábado, es decir, la ley del reposo, del día de descanso, no era cuestión de días, no, porque el Señor no se marca en ese tipo de cosas, sino entonces, ¿cuándo es el día de descanso? Entonces, la ley se cumplió a darle plenitud, es el día del Señor. ¿Cuándo? Jesucristo cuando resucitó. ¿Cuándo resucitó nuestro Señor Jesucristo? El domingo, el primer día de la semana. Así de simple. Se le da cumplimiento a ese día de descanso. El Señor resucita. Estamos contentos, estamos alegres, felices, dichosos, alborozo, fiesta, descanso con el Señor. Primer día de la semana, el domingo. Se da cumplimiento, el Señor le da cumplimiento a la ley. Y como dije en un video pasado, ¿no? Cuando el Señor explica, ustedes han escuchado que se dijo, pero ahora yo les digo, ¿no? No es que el Señor esté quitando la ley, sino que le da cumplimiento, le da explicación por su espíritu. Ustedes han escuchado que se dijo, no matarás. Pero yo les digo a ustedes que todo aquel que se enoja con su hermano, que todo aquel que lo insulta, que todo aquel que lo desprecia, ese que lo llega a matar. Entonces miren la realidad espiritual que lleva al homicidio. Es una realidad de orden interno. Si ustedes no se enojan con su hermano, no le insultan y no lo desprecian, no lo van a llegar a matar, lo van a tratar como hermano. Entonces el Señor nos empieza a mostrar su ley, su espíritu. Hombre, esto es maravilloso, la ley del Señor. Entonces van a pasar todas las letras que pasan, pero la palabra del Señor, va a pasar todo, pero menos la letra del Señor, menos la palabra del Señor, no pasa. Por eso se cumple, porque cuando se violentan los mandamientos del Señor, va usted a mirar que ahí no está el Espíritu Santo, lo que inspira la norma. Por ejemplo, ¿qué espíritu inspiró, ¿no?, la normativa donde se permite el uso de la posesión personal de marihuana? ¿Qué espíritu está inspirando esa norma? La dosis personal para el uso de la marihuana recreativa. ¿Qué espíritu inspiró al legislador para que aprobara esa ley? ¿Qué espíritu inspiró al legislador para que diga que sí al aborto? Y usted va a ver que ahí no se está protegiendo ningún principio, ningún valor fundamental para la persona humana. No está el Espíritu de Dios. Por eso todo pasará, pero la palabra del Señor no pasará. No pasa. No pasa. Por eso la lucha tan tremenda entre los que seguimos a Cristo Jesús y defendemos su palabra y los que la quieren dañar, violentar y desconocer su espíritu. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.